Me presento, soy la maestra Elcedith Rivera Rosales de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Soy, digamos, parte de la organización del evento, por lo que voy a compartir la pantalla para comenzar a platicar un poquito sobre la exposición, mi trabajo. Ahí ya lo voy a compartir. ¿Sí se puede ver? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos en la pantalla. Es que yo no lo puedo ver. Tenemos ahí en pantalla. El tema que voy a abordar es sobre el uso de la tecnología en la materia de estadística. El trabajo que yo voy a presentar pues es un poco platicar lo que yo estoy realizando en mi materia, que es estadística descriptiva y probabilidad. La materia se lleva alrededor de los semestres, bueno, puede cambiar tercer, cuarto semestre. Ahorita estamos en tercer semestre. Voy a platicar un poco la secuencia que estoy realizando con mis alumnos sobre el uso de esta parte de la tecnología aplicada a la estadística. Pues ahí como actualmente pues el uso de la tecnología es drásticamente obligatorio, que se puede utilizar siempre. No se puede dejar de lado pues esta implementación de la tecnología en el aula, pues por eso las matemáticas y en particular pues la estadística se facilita esa comprensión de la materia cuando se utiliza un paquete de estadística. Entonces, vamos a abordar un poquito sobre ese tema para que vayamos checando por qué Excel y por qué GeoGebra. Yo estoy proponiendo algunas actividades que se realizaron en Excel. La ventaja de Excel, pues que en la universidad los muchachos tienen acceso al Office 365 y ahí en ese Office pues es parte, ahí Excel es parte de la paquetería. Entonces es fácil que los muchachos puedan tener instalado en su computadora pues la paquetería Excel, porque no se cuenta con, digamos, suficiente recurso para tener algún software de estadística, que eso sí pues es un poco más caro. El Excel nos facilita el análisis de datos, pues exploración de los datos. Es fácil ordenar también ahí como la materia prima de la estadística son los datos, pues es fácil la ordenación, porque si lo estuviéramos hecho a mano, si estoy hablando de un conjunto grande de datos, por ejemplo, 1000 datos, pues es difícil estar ordenando los datos que sean de menor a mayor, pues es muy tedioso, ¿verdad? Lo podríamos hacer, pero es muy tedioso. Entonces Excel nos facilita esa parte. También pues el filtrado de los datos, o simplemente con hacer un arrastre, que las fórmulas se mantienen, pues ahí es bastante bueno, que el muchacho ya está también pues ahorrando ese tiempo que puede utilizar, pues no sé, al momento de hacer una gráfica, estar mostrando otra manera de presentar los datos. También estamos hablando de GeoGebra, porque la ventaja que tiene GeoGebra, pues todos conocemos que es un software libre. Las matemáticas, pues ahí para todos los niveles educativos se pueden abordar. También es un software dinámico. Vamos a tener visualización gráfica, así como la algebraica. Y sobre todo en la parte del GeoGebra, cuando se están analizando las distribuciones de probabilidad, es de mucha ayuda porque el muchacho puede estar cambiando los parámetros y la gráfica va a ir variando. Más adelante les pongo un ejemplito. Entonces, eso que esté manipulando el estudiante, pues la verdad es de bastante ayuda. Se está abordando estadística descriptiva y probabilidad, que son los temas esenciales de esa materia. La estadística descriptiva, pues los muchachos algunas veces tocan algún tema en prepa,
pero no todos, porque muchas veces la estadística se lleva como una materia optativa en las preparatorias de aquí de Saltillo. Entonces vamos a empezar a ver un poquito de estadística descriptiva, que los muchachos pues ahí sepan desde recolectar los datos, ¿verdad? Desde diseñar esa encuesta, recolectar los datos, después ya vaciar, hacer ese vaciado a Excel para que ellos lo empiecen a analizar. Entonces, como vamos a tener esos datos en Excel, ellos tuvieron un enfrentamiento, un reto, ¿verdad? El reto llamado Excel cuando lo hicimos un ejercicio que trataba sobre el coeficiente intelectual, porque ya es muy diferente que el muchacho abra, por ejemplo, Excel, pues que no un fin educativo, ¿verdad? Un fin de aprendizaje, a simplemente estar a lo mejor en el chat o en el Facebook. Aquí ya están ellos haciendo uso, o sea, de todas las herramientas. Hicimos también una actividad que tenían que socializar una función que ellos hubieran checado, cuál es la forma de introducir esa función, para que me sirva tal gráfica, socializar algo entre sus compañeros para que también se lograra un mejor aprendizaje. Cuando estuvimos checando Excel, pues tuvimos aquí las distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central, que son los temas básicos, y medidas de variabilidad, y se diseñó esta hojita en Excel para que ellos tuvieran una mejor comprensión. Aquí en la distribución de frecuencias, pues sí, en el salón se les proporcionó cómo se obtenían pues, la organización, los rangos, las marcas de clase, longitud del intervalo, números de clase, frecuencia relativa acumulada. Pero cuando fueron incrementando los datos, pues ya no fue posible, ¿verdad? Por eso aquí pongo, ante la abrumante cantidad de datos, pues ¿qué se puede hacer? Pues la respuesta es utilizar Excel. Que ahí los muchachos, la verdad, sí obtuvieron muy buenos resultados. Como medidas de tendencia central, pues son tres principales, pues son esas medidas, pero lo importante, hay que saber reflexionar entre lo que nos proporciona Excel y realmente lo que es. Por ejemplo, la media, pues todos conocemos que es un promedio, y la complejidad aquí comienza cuando se habla de una cantidad grande de datos, para que el alumno sepa seleccionar todos los datos, porque a veces pues se nos quedan datos fuera. También la mediana, si nos fuéramos a Excel, la mediana es el valor central de los datos, pero el muchacho debe de tener el conocimiento antes de enfrentarse a Excel de que la mediana es un valor de posición, se interesa la posición, aquí se deben de acomodar los datos, es el valor central, pero voy a estar hablando que se tienen datos pares o datos impares. Cuando se tengan datos pares, pues en el centro van a quedar dos objetos, dos personas, dos valores. Cuando se esté hablando de un valor impar, pues en el centro de esos datos va a quedar solamente un valor. Entonces ahí no hay dificultad para obtener el concepto de la mediana. Cuando estamos hablando de la moda, pues es como su valor así en lo coloquial, que es algo que se repite con mayor frecuencia. Pero aquí pongo algo que es importante, la comprensión en Excel, porque por ejemplo la mediana solamente va a arrojar un valor. El muchacho aquí no va a distinguir si el conjunto de datos era par o eran número impar. Entonces eso es lo que se le tiene que proporcionar antes de enfrentarse a Excel, que el alumno sepa distinguir que es un valor de posición. Me va a estar dando la posición que esté en el centro del conjunto de datos. También en Excel, cuando vamos y tecleamos la fórmula de moda, en moda ponemos en Excel igual moda, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos y nos va a dar solamente un valor, pero ese valor puede pasar de que se tengan, por ejemplo, dos modas, y Excel, como hace el barrido, checa ahí cuántos datos se repiten, solamente Excel nos va a estar proporcionando pues una sola moda, o sea, un solo valor. Entonces ahí sí hay que tener cuidado de saber interpretar esos resultados. Otra parte de las medidas de variabilidad, pues aquí que los conceptos fundamentales que el alumno va a manejar, pues es la desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, pero no solamente basta que lo sepan calcular, sino que también hacer uso como conclusiones de acuerdo a lo que se está planteando, al contexto que estamos analizando.
El coeficiente de variación, pues ¿para qué me sirve ese número? Saber si los datos no están tan dispersos y todo eso, saber también interpretarlo. Vamos a abordar también un poco de probabilidad, que es una unidad de esta materia, de estadística descriptiva y probabilidad. Se maneja como una unidad. En esta probabilidad estamos haciendo una simulación del lanzamiento de una moneda, pero para esto pues el alumno tiene que tener idea de cómo se hace esta simulación y lo hicimos pues así físicamente, ¿verdad? Lanzando la moneda, pero a lo mejor es una actividad quizá engorrosa para los alumnos estar lanzando, pues a lo mejor unas 50 veces sí me lo toleran, pero si ya agregamos 100 veces, 200 veces, pues ya es difícil que se esté consiguiendo el aprendizaje, ahora porque se les va a cansar la mano, se van a aburrir y todo, y no van a estar poniendo atención a lo que se quiere ahí proporcionar, que es el concepto de probabilidad. Entonces, en ese concepto, pues ahí la probabilidad de que caiga cara o águila, pues es un medio. Entonces, si quisiéramos realizar esa simulación en Excel, pues vamos a utilizar pues la función aleatorio. Y aquí lo que se busca es que el alumno deduzca que cuando se incrementan los lanzamientos, en base a la tecnología, utilizando el Excel como apoyo, cuando se hace ese incremento, pues las probabilidades son casi iguales de que caiga cara o de que caiga águila. Son eventos equiprobables, sería en estadística. Entonces, este uso de herramientas probabilísticas, como les decía, vamos a generar funciones aleatorias, vamos a tener esos comandos lógicos que el muchacho sepa interpretar. Hay un condicional, si pasa esto, si sale ese valor, entonces asigno águila, si sale el otro valor, asigno cara. Vamos a estar distinguiendo en esos comandos. También aquí se utiliza GeoGebra en la parte de probabilidad, pero un poquito más avanzado en las distribuciones de probabilidad, porque GeoGebra trae esa parte de análisis de probabilidad que muestra las gráficas, y esa es una chulada cuando los muchachos pueden manipular el parámetro, van viendo si las gráficas, no sé si traigo una imagen, por aquí está. Aquí abajito se van manipulando los parámetros. Estos parámetros le van moviendo cuando la N, cuando la P, en la distribución binomial, por ejemplo, ya un tema más avanzado. Entonces se va a ir corriendo o se va a ir sesgando la gráfica. Inclusive aquí nos proporciona en el lado derecho la probabilidad, que esto es la verdad una gran ventaja, que el alumno pueda ir distinguiendo cuando la X, la variable aleatoria, vale tanto, con este parámetro, cuál es la probabilidad. Es muy diferente que yo los enfrente aquí con la computadora a que estén buscando las probabilidades en un libro o que lo hagan manual. Lo tienen que conocer pues como si es a mano, ¿verdad? O sea, saber de dónde vienen esas fórmulas, pero aquí es la verdad mucha ayuda que vamos a tener GeoGebra como una opción para ese aprendizaje de las probabilidades o distribuciones de probabilidad. Entonces, aquí el uso de la hoja de cálculo de Excel y el GeoGebra, pues como mediador de ese aprendizaje, porque vamos a estar trabajando en el aula, pero que ellos también cuando los enfrentemos a la computadora, pues sepan o desarrollen esas habilidades que pues no se desarrollarían si solo lo hacemos con el papel y el lápiz, ¿verdad? Y entre esas habilidades, pues es la facilidad de organizar gran cantidad de datos, realizar múltiples representaciones gráficas, pues que ayudan, ¿verdad?, a la interpretación de la información, y agilidad en el seguimiento de un patrón. Y eso les digo, GeoGebra la verdad se ayuda bastante. Igual capacidad mental para elaborar fórmulas lógicas y condicionales, porque ellos solitos deben de elaborar esa simulación quizá de la moneda. Yo puse un ejemplo ahí de la moneda, pero lo podemos hacer con el dado o con dos dados, dos monedas, pues ya va aumentando un poquito la complejidad, y es ahí donde ellos deben de tener esa capacidad mental para poder elaborar su hoja de cálculo. Igual, esta conexión entre la estadística y el entorno, pues los datos o las probabilidades provienen de situaciones reales. O sea, esos primero se diseña esa encuesta, van a obtener los datos y ya después de ahí, pues vamos a empezar
a obtener gráficas, vamos a ir variando los parámetros y el alumno también puede formularse preguntas como qué le pasa a la gráfica si se incrementa un parámetro, cuál es la forma de esa distribución, si está más puntiaguda, si se acható, si creció cuando el parámetro también crece, hacia dónde se van a sesgar los datos, y estas preguntas difícilmente se podrían elaborar si el estudiante solamente hace la gráfica con el lápiz y el papel, porque hace una y ya se cansa y no hace la otra. Y en GeoGebra pues no nos cuesta nada estar cambiando ahí esos valores de los parámetros para que los muchachos logren entender esta parte de hacia dónde se hace la gráfica, se hace más alargada, más aplanada, cómo está el comportamiento de los datos. Muy bien, entonces les platicaba, pues nosotros lo diseñamos en una clase, así en mi clase tradicional en el salón, cuando podíamos estar allá en el salón. Después nos enfrentamos ahí con el Excel, teníamos asignado el centro de cómputo dos veces a la semana. Estábamos enfrentándonos a ese Excel para que ellos manipularan esa manipulación y también que socializaran las funciones, porque algunos nunca habían manejado Excel, entonces pues era algo, la verdad, nuevo. Esa creación de las hojas de trabajo para la estadística descriptiva y también para la simulación de lanzamiento de una moneda. Entonces yo propongo estas preguntas como una manera de discusión, pues yo voy a ir platicando sobre ello. ¿Realmente se aprende mejor la estadística con el Excel? Yo considero que sí, es una ayuda porque Excel hace los cálculos más fáciles. No es tan tedioso que el alumno esté con una gran cantidad de datos, sino que ahí se facilita el aprendizaje. La segunda pregunta, ¿cómo interacciona el uso de la tecnología computacional en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes? Pues aquí la verdad se potencializa esa creatividad porque pues unos muchachos la verdad son muy buenos al momento de estar generando esas funciones o esos comandos, ponen inclusive el dado, ¿verdad? Que lo generan y se está girando, o la moneda y se está girando, la verdad sí les ayuda bastante. Y pues la propuesta didáctica es la adecuada o nos quedamos con la clase tradicional. Yo considero que hay que mediar estas dos partes, o sea, sí proporcionarles los conceptos en nuestra clase tradicional, pero también enfrentarlos a esa tecnología para que sí se potencialice el aprendizaje, porque pues con las gráficas ahí es donde se batalla. Y también cómo impacta el uso de la tecnología computacional en el aprendizaje de la estadística y la probabilidad, pues impacta de una manera favorable, que los alumnos aprenden de una mejor manera, con gusto. La verdad, yo propongo que ahí el papel del profesor ante la abundante información que proporcionan los paquetes computacionales, pues debe enseñar a los alumnos a interpretar los resultados, pues se debe tener ese criterio, ¿verdad?, para hacer una conjetura o las conclusiones. Otra parte, pues también con el uso de la tecnología, los alumnos muestran un mejor desenvolvimiento y trabajan de manera colaborativa. Pues ahí en las ciencias exactas la verdad es muy dado a que los alumnos trabajen de manera aislada y con el uso de la tecnología, pues al menos socializan, ya tienen esa parte de socialización. Y el uso de la computadora como mediador entre el estudiante y la estadística despierta en el alumno un interés y motivación que incluso logra realizar de manera más creativa las tareas que a mano pues le resultarían tediosas, ¿verdad? Hacer los lanzamientos, pues eso no lo haría a mano. Igual el beneficio que se muestra al emplear la tecnología, pues en el aula como apoyo a la educación es que se ofrece un ambiente propicio para la reflexión y convierten al alumno en un sujeto activo y responsable de su propio aprendizaje. Y entre todos se va formando un ambiente favorable para la comunicación, o sea, que me salió este resultado, ¿cómo lo interpreto? La verdad yo creo que esta tecnología, el Excel, algo tan sencillo y fácil de obtener, facilita mucho el aprendizaje en los muchachos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o ya me extendí en el tiempo.
Aún tenemos tiempo para un par de preguntas, entonces igual si tienen alguna pregunta que hacer, pueden levantar su mano y nosotros les habilitamos su micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿Si les quedó claro, compañeros? Pues les doy las gracias por la participación, también por este trabajo lo realizamos ahí en la facultad en conjunto con otros dos colaboradores, el maestro Roberto, la maestra Noelia también y una estudiante Iván. Pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar paso a la siguiente presentación. Estamos muy bien en el tiempo. La siguiente presentación se titula Diseño de un recurso educativo abierto basado en modelación matemática para la enseñanza de la física en nivel secundaria. El autor de la ponencia es la señorita Rosario del Carmen Sánchez Alemán. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se Ok, bueno, mi nombre es Rosario del Carmen Sánchez Alemán, me da mucho gusto saludarlos este día. Les voy a presentar a nombre de la doctora Samantha Quirós y el maestro en ciencias José Luis Fraga Almanza, la investigación titulada Diseño de un recurso educativo abierto basado en modelación matemática para la enseñanza de la física en nivel secundaria. Este proyecto, pues, figuró como tesis de licenciatura para obtener el grado de ingeniero físico. En la presente investigación, pues básicamente se estudiaron las características que debe tener un recurso educativo abierto, específicamente un objeto para aprender, bajo la óptica de la modelación matemática, y se busca orientar este objeto para aprender a la enseñanza y aprendizaje de un tema preponderante en la formación científica de los estudiantes de nivel secundaria, como lo es la primera ley de Newton. Respecto a los antecedentes de la investigación, pues me gustaría recordar que en México la Secretaría de Educación Pública provee a los docentes de planes y programas de estudio en los que se señalan directrices de cómo debe de ser la instrucción. El último plan y programa de estudios data del 2017 y posee un enfoque basado en competencias para el estudio, para la vida y para continuar aprendiendo fuera de la escuela, el famoso aprender a aprender. En el diseño de estos planes y programas de estudio, las asignaturas de física y matemáticas pues han sido objeto de estudio en México durante los últimos años, sobre todo debido a los bajos resultados que como población obtenemos en pruebas nacionales e internacionales. De aquí que estos planes y programas buscan que las clases propicien el pensamiento lógico-matemático y la resolución de problemas provenientes de diversos contextos. A manera de ejemplo, me gustaría comentar acerca de los resultados de las pruebas Planea 2017 y PISA 2015 que se efectuaron aquí en México. Podemos ver que la mayoría de la población estudiantil apenas alcanza el primer nivel de logro, es decir, el nivel insuficiente o mínimo. Es en donde se encuentra la mayoría de la población, siendo que los niveles buenos, sobresalientes o incluso el deseado pues es un porcentaje muy bajo de la población que se encuentra en estos logros de aprendizaje, acentuando que estas pruebas, como Planea y PISA, evalúan la resolución de problemas contextualizados utilizando los algoritmos que se ven en clase, es decir, la aplicación de los conceptos que se estudian en la escuela.
De manera que incluir espacios donde los alumnos desarrollen habilidades y conocimientos para resolver problemas contextualizados es preponderante y está estipulado en los planes y programas de estudio. La sociedad requiere que los estudiantes, además de poseer conocimientos, los conocimientos que están establecidos en el programa, adquieran habilidades y competencias que les permitan utilizar estos conocimientos fuera de las paredes del salón de clases. Entonces, ante esta problemática, nosotros quisimos proponer como solución o plantear una solución que incluyera el uso de modelación matemática como estrategia didáctica, la incorporación de tecnología, prácticas educativas abiertas, específicamente objetos para aprender, y enfocar todo este trabajo en el área de física, que es una materia que se lleva en el segundo año de secundaria aquí en México, dentro de la asignatura de Ciencias 2. De manera que la pregunta de investigación fue ¿qué elementos debe considerar el diseño de un objeto para aprender basado en modelación matemática para la enseñanza de la primera ley de Newton a estudiantes de segundo año de educación secundaria? El objetivo general, pues, es diseñar y publicar una secuencia didáctica basada en la modelación matemática que pueda implementarse como recurso educativo abierto, dirigida a una población de adolescentes que se encuentran cursando el segundo año de educación secundaria, abordando un tema preponderante en la asignatura de Ciencias 2 Física, que es la primera ley de Newton. Dentro de los constructos que pudimos identificar en el trabajo de investigación, el primero es la modelación matemática como estrategia didáctica que busca el acercamiento de conceptos matemáticos a otros contextos y aplicaciones. La clave es en ver los objetos matemáticos como herramientas para describir diferentes fenómenos en diversos contextos. Y esto es porque la modelación matemática describe procesos cíclicos completos que consisten en llegar a un modelo matemático partiendo de un problema planteado en una situación real para posteriormente regresar a este problema dándole solución. Al hacer uso de esta estrategia didáctica, se ha demostrado en diversas investigaciones que los alumnos se enfrentan a situaciones, problemas que les permiten explorar diversas representaciones de los mismos, relacionarlas, manipularlas y con ello desarrollan herramientas para comprender su entorno y entender las componentes de los modelos matemáticos. Se dejan de lado modelos de enseñanza rutinarios y los estudiantes logran establecer una relación entre lo que aprenden en la escuela y su día a día, desarrollando habilidades que son sumamente importantes pues para su formación. Como mencioné, la modelación matemáticas describe un proceso cíclico, de manera que diversos investigadores en el área de educación han propuesto ciclos de modelación matemática diseñados en función del problema de investigación que se aborda, del marco teórico que utilizan o del contexto en el que se aplica la investigación. En este caso, nosotros utilizamos como guía el ciclo de modelación propuesto por la doctora Rodríguez en 2010, en donde habla sobre 3 dominios. Nosotros escogimos este ciclo debido a que uno de estos dominios hace alusión a el significado de o la importancia de comprender la física que hay entre el paso del dominio real al paso del algoritmo matemático. Como la asignatura en la que nos enfocamos es física, por eso decidimos utilizar este ciclo. Es importante mencionar que la enseñanza desde un enfoque basado en modelación matemática requiere que se inviertan algunos de los roles tradicionales, que el diseño de las clases sea específico y se vean plasmadas cada una de las etapas de la modelación matemática dentro de la secuencia de actividades. Es necesario que se cree un ambiente que favorezca y promueva los procesos de cuestionamiento y reflexión, no solamente individual, sino también de manera colectiva, que conduzcan a la comprensión de fenómenos reales. Que la selección de las situaciones y contextos que van a detonar la problemática sean significativos para los estudiantes y que les permitan resolver conflictos, razonar sus respuestas, compartir estrategias, trabajar en equipo, tomar iniciativas, ser críticos, autocríticos y proponer diversas soluciones a un mismo problema. ¿Por qué las leyes de Newton? Este sería nuestro segundo constructo y básicamente escogimos abordar el tema de las leyes de Newton, puesto que no es un tema de comprensión inmediata para los estudiantes porque implica
un cambio en su concepción, en la forma en que comprenden el movimiento, las fuerzas, lo que sucede, de manera que es tarea del profesor realizar actividades experimentales que les permitan a los estudiantes crear diversas representaciones, comprenderlas, comprender los significados o los conceptos implícitos y sobre todo poder aplicarlos o visualizarlos en su día a día. De manera que, como vimos, según las características de la modelación matemática, sin duda alguna, pudiera aportar bastante a la comprensión o al aprendizaje correcto de este tema de las leyes de Newton. Hablando sobre el uso de la modelación matemática acompañado de tecnología educativa, nosotros optamos por utilizar recursos educativos abiertos, es decir, recursos de provisión abierta que puedan ser editables, que se puedan compartir, que se puedan reutilizar, que se puedan adecuar, según de acuerdo a la definición proporcionada por la UNESCO en 2002. De estos recursos educativos abiertos, pues hay muchísimos en la red, desde videos, imágenes, simuladores. Nosotros decidimos utilizar un objeto para aprender, que es un tipo es un recurso educativo abierto. Estos objetos para aprender los define Ulloa y Ulloa en 2013 como una entidad digital construida según un modelo de diseño instruccional sistemático para usar, reutilizar o referenciar durante el aprendizaje, apoyado en aparatos tecnológicos digitales para facilitar la generación de competencias en función de las necesidades de los alumnos. Típicamente, los objetos para aprender pues, poseen un objetivo de aprendizaje, una unidad de aprendizaje y un medio de evaluación. Dentro de sus características principales, pues es posible colocarse en la red, su interoperabilidad, su durabilidad, son escalables, autocontenidos, independientes y autónomos. Hablando ya sobre la investigación, pues se enmarca en un paradigma fenomenológico con un diseño de investigación del mismo tipo y una metodología de investigación cualitativa. Los objetos de estudio son los objetos para aprender como tal. En primera instancia, los objetos para aprender en general, es decir, su definición, características y el trabajo que se ha hecho en torno a ellos. Y en una segunda instancia, la propuesta o el objeto para aprender diseñado por los autores fue el objeto de estudio a fin de perfeccionarlo. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son dos, la entrevista y el análisis de documentos. Para la primera utilizamos una rúbrica de evaluación, para la segunda la literatura, el análisis de la literatura y de los resultados de las evaluaciones que se hicieron al objeto para aprender. La propuesta radica en diseñar y publicar una secuencia didáctica basada en modelación matemática, presentar esta secuencia a manera de objeto para aprender, dirigido a alumnos de segundo año de educación secundaria que se encuentren cursando la materia de Ciencias 2 Física. El tema es la primera ley de Newton para el movimiento. La situación problema inicial que va a detonar o que va a dar inicio al ciclo de modelación matemática es la importancia del uso del cinturón de seguridad. La metodología planteada es una adaptación de la propuesta de Ulloa en 2019, que está inspirada en el proceso de evaluación formativa descrito por Dick et al. En 2009. La propuesta de Ulloa pues, es un proceso que está constituido por 28 procedimientos distribuidos en 5 fases. La adaptación que nosotros hicimos, pues solamente son 13 procedimientos distribuidos en 3 fases. La primera, diseño y construcción del objeto para aprender. La segunda es la evaluación por expertos. Y la tercera, reporte y difusión. En la primera fase, los primeros 3 pasos o procedimientos, acotamiento de los contenidos disciplinares a incluir, definición del sustento teórico y pedagógico y bosquejo del proyecto y búsqueda de información, se pudiera resumir en la revisión de literatura. Es decir, estudiamos los planes y programas de estudio, los aprendizajes esperados, definimos el tema, lo acotamos, estudiamos diversos libros aprobados por la SEP, vimos el tipo de actividades que se manejan y en función de lo que dice la teoría, desde la modelación matemática como estrategia didáctica y la teoría sociocultural, pues decidimos o iniciamos con el bosquejo de la secuencia didáctica. Una vez terminado, pues se procedió al diseño instruccional. Aquí me gustaría platicar brevemente cómo es que está compuesta la secuencia didáctica.
En primera instancia, pues se presentan los contenidos, después una breve introducción al objeto para aprender, luego una introducción al problema inicial, es decir, a la importancia del uso del cinturón de seguridad. Se incluyen 10 actividades divididas en 3 secciones. Estas actividades son cuestionarios, análisis de imágenes, análisis de videos, experimentos guiados y trabajo con simulaciones. Finalmente, pues se proporciona una actividad para evaluar, una actividad final, se muestra la conclusión del tema, se incluye una breve encuesta de satisfacción, una sección acerca de información del autor y finalmente una de recomendaciones al docente para trabajar con este objeto para aprender. Las actividades se encuentran seccionadas en función de las sesiones de implementación, pero recordemos que una característica de un recurso educativo abierto es que se puede adecuar a las necesidades de la población que lo va a utilizar. El siguiente paso pues, fue la definición de programas y plataformas para colocar el objeto para aprender. Utilizamos el software X-Learning, que es un software gratuito diseñado exclusivamente para pues diseñar recursos educativos abiertos. Este programa te genera un archivo escrito en HTML, nosotros lo convertimos a HTML5 para poder hacer adecuaciones. La principal adecuación que hicimos fue incrustar una base de datos que nos permitiera tener acceso a las respuestas de los estudiantes. Todo esto se colocó en el servidor de la facultad, el servidor Gauss, y pues se configuró a manera de sistema móvil, esto atendiendo a que algunas de las escuelas no tienen conexión a internet, entonces la configuración de sistema móvil nos permite que los chicos tengan acceso al recurso educativo abierto sin tener conexión a internet y que las respuestas de los ejercicios se sigan guardando en la base de datos. Finalmente se colocó el material en el ambiente definido, así como lo ven en la imagen, así se ve el objeto para aprender, ya está publicado y se ve de esta manera. Ese fue el último paso de la primera fase. La siguiente fase es la evaluación por expertos. El primer paso es la evaluación por los autores del OPA. Cabe mencionar que la revisión por los autores se estuvo haciendo de manera periódica desde que comenzamos con la investigación, buscando que el OPA propuesto cumpliera con los objetivos bajo los que fue diseñado. Una vez terminada la primera propuesta, pasamos al juicio de expertos, esto con el fin de que ellos nos brindaran retroalimentación, áreas de oportunidad y pudiéramos perfeccionar el recurso para poderlo publicar. Los expertos pues fueron 9, todos doctores y maestros en ciencias, expertos en el área de tecnología educativa, de ciencias y de investigación educativa, todos pertenecientes al SNI, al SNI, y pues con conocimientos sobre recursos educativos abiertos y modelación matemática. El método empleado pues fue una rúbrica de evaluación que estaba compuesta por 32 indicadores clasificados en aspectos didácticos y aspectos de formato o técnica de enseñanza. Los expertos podían dar una evaluación o una calificación a cada indicador desde 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor. En la rúbrica se incluyó un espacio en donde los expertos podían hacernos observaciones respecto a cada indicador y además algunos de ellos nos enviaron documentos extra, con observaciones, lo que nos permitió realizar un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de esta fase de evaluación. Del análisis cualitativo obtuvimos, pues los resultados fueron resumidos globalmente a través de 3 índices cuantitativos, la media, mediana y moda, en donde obtuvimos un promedio de 4 y 5 como resultado, lo que nos da pues una calificación muy buena para nuestro objeto para aprender, puesto que 5 era la calificación mayor. Dentro del análisis cualitativo se clasificaron cada uno de los comentarios y se atendieron aquellos que se consideró necesario. Dentro de los comentarios, pues encontramos algunos sobre el diseño y estructura de las actividades, redacción y ortografía, formato, colores, tipo de letra, imágenes. Faltaba incluir algunas referencias. Y bueno, dentro de los comentarios positivos están aquellos que hacían alusión a las actividades propuestas, a la situación contextual que se aborda y a la manera en que se conduce al estudiante en la construcción de su conocimiento. Finalmente, ya una vez revisados todos los comentarios del objeto para aprender,
se incorporaron los resultados que resultaron de ahí y pues bueno, se realizaron los cambios y lo que dio origen a una segunda versión del objeto para aprender, misma que fue publicada. Les comparto un código QR que pueden escanear y van a ser dirigidos al objeto para aprender que está publicado. Les invito a que lo exploren, a que naveguen en él, que vean las actividades que proponemos y pues si tienen algún comentario o sugerencia, más adelante les voy a proporcionar nuestros correos y nos ayudaría mucho su retroalimentación. Es importante comentar que hubo algunas sugerencias que no fueron tomadas en cuenta debido a que se alejaban un poco del objetivo del objeto para aprender o que pues, se consideró que no tendrían alto impacto. Algunas otras se están considerando para trabajos posteriores en los que nos encontramos trabajando actualmente. A manera de conclusión, pues bueno, es importante atender a los requerimientos de la población mexicana. La modelación matemática acompañada de tecnología educativa y de recursos educativos abiertos específicamente, pues bueno, puede ser un atenuante a la problemática educativa que enfrentamos actualmente y para la construcción de este tipo de recursos con un enfoque de modelación matemática, pues bueno, la revisión de literatura es indispensable, el considerar un aprendizaje sociocultural, el uso de softwares como X-Learning o de lenguajes de programación como HTML5 e incluso de cuestiones como el cómputo móvil, pues nos hace bastante sencilla la tarea y para garantizar o tratar de garantizar que el objeto para aprender producido es bueno, pues es el juicio de expertos desde lo cualitativo y lo cuantitativo es muy importante. Dentro de la proyección a futuro, pues bueno, estamos pensando en implementar el recurso generado. No ha sido posible por cuestiones de la pandemia, pero bueno, ya se está trabajando en ello, así como en generar un objeto para aprender para las dos leyes restantes. Esto sería todo por mi parte. Les agradezco a nombre de la doctora Samantha Quirós y el maestro en ciencias José Luis Fraga su atención. Les dejo nuestros correos por si surgiera alguna duda, alguna recomendación. Estamos ahí al pendiente. Muchas gracias y bueno, algo de nuestras referencias del proyecto. Podemos dar espacio para algunas preguntas. Si así las tuvieran, pueden levantar la mano y con gusto respondo sus dudas. Bien, pues si no hay dudas, no me queda más que agradecerles su atención y dar paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia lleva como título Comunidad Virtual de Aprendizaje para la Enseñanza de las Matemáticas en nivel secundaria y el autor de esta ponencia pues es el licenciado Bernabé Solís de la Rosa. Adelante, le vamos a habilitar por aquí para que pueda compartir. Muchas gracias. Oye, estoy tratando de entrar con otro correo, no sé si me puedas... Así, ahí está. Listo, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir. Sí, adelante. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya podemos ver tu pantalla. Ok. Pues, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Bernabé Solís de la Rosa, licenciado en Matemáticas Aplicadas y actualmente estoy estudiando la licenciatura estoy estudiando la maestría en Matemática Educativa en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. El proyecto que yo les quiero platicar un poquito es sobre una comunidad virtual de aprendizaje que se llevó a cabo en una pandemia para la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Esto se realizó, bueno, no fue solamente mío,
Lo realizamos los alumnos de la Normal Superior del Estado de Coahuila con ayuda de una profesora que da clases en esa secundaria. El trabajo pues fue un trabajo colaborativo en línea y estuvo muy, muy interesante. Pudimos recolectar muchos datos que nos pudieron ayudar a pues hacer esta comunidad de aprendizaje. Trabajo en este marzo del 2020 y pues bueno, o sea, una comunidad de aprendizaje es precisamente eso, algo que nos ayudó a nosotros a los nuevos pedimentos de la escuela. Y bueno, se trabajó con un tema de ecuaciones cuadráticas, que es justo un tema que se lleva en, en tercero de secundaria, en el área de álgebra. Bueno, ¿cómo escogimos las estrategias didácticas? Bueno, para seleccionar las más adecuadas, trabajamos cada quien en equipo como salón. Entonces vimos primero que nada cómo podíamos, o sea, qué actividades podíamos poner de tal forma que los alumnos pudieran entrar a la clase. ¿Por qué? Porque había un problema. Los alumnos no entraban por completo a la clase con esa profesora, o sea, había muy poca presencia por parte de los alumnos. Y justamente por eso la profesora decía de que, bueno, ¿cómo podemos hacer para que los alumnos puedan entrar a las clases y que lo vean un poco mejor o más motivante? Entonces, seleccionamos la estrategia según el número de discentes que había, el alcance que tenía nuestro proyecto, el tiempo que teníamos y pues atendiendo la participación de los estudiantes. La modalidad, pues bueno, se puede escoger las estrategias según la modalidad. Hay tres hasta ahora, que es la presencial, semipresencial y virtual. La nuestra fue pues totalmente virtual y este fue un trabajo que duró todo un semestre. Eh, Como les digo, el trabajo que se hizo fue principalmente ecuaciones. Digo, perdón, no fue un semestre, fue un mes. Y en ese mes nosotros pusimos ciertas actividades para los estudiantes. Utilizamos algunas herramientas tecnológicas y programas como eh, Kahoot, Educaplay y todo ese tipo de actividades que podamos implementar para motivar a los estudiantes. Incorporamos un espacio para la creación, gestión y entrega de secuencias de actividades con propuestas del profesor. Esto pues ayuda y es un potencial transformador que pues como les digo, o sea, pudimos hacer estas actividades y hubo mucha reacción por parte de los estudiantes. Bueno, antes que nada es importante definir qué es una comunidad virtual. Hay muchas definiciones, pero esta en especial es la de Howard Reingold en 1993, quien comentó que la comunidad virtual es una relación social que emergen de la red cuando un número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. Eso quiere decir que para que pueda ser una comunidad virtual, lo que nosotros tuvimos que haber hecho primero que nada fue agregar a los estudiantes. Porque comentábamos, ¿qué es lo que hace entonces de diferencia a una comunidad virtual a lo mejor a un grupo cualquiera, ¿no? En la red. Pues bueno, o sea, lo importante es que exista esas personas en las cuales se pueda entablar una discusión, pero una discusión que tenga que ver, pues, con los planes y programas de estudios que se requieran. O sea, una comunidad virtual está para apoyar a los planes de estudio que se tenga en la escuela o así. Entonces, eso fue
lo que es una comunidad virtual y me pareció una definición o un concepto importante. Y bueno, que es una comunidad virtual de aprendizaje para lo que buscamos dentro del acervo bibliográfico y así como en conjunto de todo lo que pudimos rescatar, pues son aquellas redes dinámicas que es ambiente favorable en donde están miembros que trabajan colaborativamente y que esto ayuda a su vez a tener un análisis crítico, ser reflexivos y analíticos. Bueno, en 2004, Cole definió que es un grupo de personas o instituciones conectadas a través de la red que tienen como foco un determinado contenido. En nuestro caso, el contenido matemático, como ya lo mencioné, fue la resolución de ecuaciones cuadráticas de grado 2 y estuvo bien interesante porque además pudimos hacer, como les dije, muchas actividades en donde los alumnos pudieron ver de diferentes formas las ecuaciones cuadráticas y no solo, por ejemplo, el resolver una ecuación algebraica, sino que ellos pudieron verlo gráficamente, pudieron resolver problemas de razonamiento con un contexto que fuera significativo para ellos. ¿Por qué? Porque para esto se le preguntó a los alumnos como cuáles eran sus intereses, qué era lo que les gustaba, todo ese tipo de cosas, como para saber en qué podíamos enfocar nuestros problemas dentro de nuestra comunidad de aprendizaje. Y bueno, es importante, obviamente, que todo esté centrado en el estudiante, que aquí el estudiante pueda autogestionar su conocimiento y nosotros, como docentes o tutores, solamente guiarlos en este proceso pues, de aprendizaje. Y créanme que estuvo muy interesante trabajar de esta forma porque, bueno, comentando poquito, nosotros, pues estamos trabajando precisamente para saber estos procesos de enseñanza-aprendizaje que debemos llevar para que los estudiantes aprendan de la mejor manera. Entonces, el usar las TIC, perdón, aportan en gran medida en la implementación, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente solamente a lo mejor con ya tener el grupo creado y no implementar otras actividades. Había otras lecturas que aquí tenemos que decía, por ejemplo, ¿por qué no ha funcionado tanto la educación a distancia? Y bueno, precisamente porque muchas personas, en lugar de hacer estrategias, o sea, por ejemplo, suben los libros de texto de manera virtual y se cree que ya así es como es la nueva enseñanza ahora en línea. Y pues no, o sea, tenemos muchísimas herramientas, recursos didácticos en la web que podemos utilizar para implementar en nuestras clases y nuestras comunidades virtuales. Y bueno, algo muy importante es que estas comunidades deben tener intereses específicos. O sea, todos debemos ir en la misma dirección. Y cuando alguien no va en esa misma dirección, pues bueno, entonces ya hay que volver a replantarnos si es realmente una comunidad virtual. ¿Cuál fue la metodología de trabajo? Pues trabajamos durante un momento concreto de tiempo, específicamente en el segundo momento del semestre de marzo-julio. Les digo, fue solamente un mes. Y el grupo fueron 30 estudiantes de tercero de secundaria en la materia de matemáticas de tercero. Y la escuela fue la profesor Federico Berreto Ramón en el turno matutino. Y bueno, una sola nota es que los padres fueron avisados de dicha actividad. Nuestro vínculo fue la profesora quien pudo hablar con con los maestros, quien pudo contactarnos con los alumnos y mencionar sobre el proyecto en el que estábamos trabajando. Y bueno, los asesores fuimos los normalistas que cursábamos en aquel entonces el cuarto grado de matemáticas en la normal superior. El proyecto pues estuvo dividido en 4 fases. El primero fue pues buscar un grupo de nuestro interés. En la fase 2 elaboramos el contenido. Aquí tuvimos como unas 3 semanas para elaborar todo el contenido que vamos a implementar en los estudiantes.
Luego nos comunicamos con ellos y finalmente se llevó a cabo pues nuestra comunidad virtual de aprendizaje. Aquí puse algunas fotos del trabajo que hicimos, muchas estrategias así como audiovisual. Hicimos, por otro lado, gamificación, trabajamos con gamificación, más lúdico, hicimos imagen, había pues un problema de razonamiento. Esto como para llamar más la atención de los estudiantes, ¿no? Y poder ser más inclusivo con aquellos que son más como visuales. Y esta fue, así se llama se llamó nuestra página en Facebook, Comunidad Virtual de Aprendizaje para el Aprendizaje de las Matemáticas. Muy originales nosotros. Y bueno, ¿qué resultados encontramos? Pues los asesores coincidimos en que dicha implementación fue útil en el proceso educativo que llevaron a esos estudiantes y se generaron muchos proyectos que propiciaron el aprendizaje colaborativo, la creatividad de los estudiantes y el trabajo grupal. ¿Por qué? Bueno, dentro de nuestra comunidad de nuestra comunidad virtual de aprendizaje, nosotros pusimos un proyecto final basado en un proyecto STEAM, de ciencia, tecnología, artes, matemáticas, y les pedimos a los estudiantes que se formaran en equipos y que hicieran un proyecto de lo que sea, donde se aplicara pues algo de matemáticas de lo que habíamos visto. Y entonces los proyectos que se lograron, o sea, fueron muy interesantes. De hecho, unos utilizaron algo así como programación, usaron un programa así muy básico, pero muy interesante, y todos nos quedamos sorprendidos porque dijimos, los alumnos tienen potencial, los alumnos tienen, tienen creatividad, saben innovar, como que ya lo tienen en la sangre, entonces solamente es de ayudar y potenciar, como ya les dije, ese agente transformador de los estudiantes a crecer y dar más de lo que nosotros creemos que pueden dar. Entonces fue muy interesante eso, otros hicieron trabajos muy bonitos y ya más adelante pues se podrán, Bernabé, ya no te escuchas. Hola, se me apagó la computadora, ¿verdad? Perdón. Sí, ya no te escuchamos, por eso se nos hizo extraño. ¿A dónde me quedé? ¿Estabas en la parte de resultados, Bernabé? Bueno, ya prácticamente era la última parte, así que muchísimas gracias. Esto fue todo de mi parte y si hay alguna duda, pues aquí estoy. Mi correo es solisb@guadec.edu.mx y pues ahí pueden contactarme. Gracias. Agradecemos la participación del licenciado Bernabé Solís y pues damos espacio para algunas preguntas. Pueden levantar la mano y nosotros habilitamos sus micrófonos. Pues no hay ninguna pregunta entre los asistentes, Bernabé, entonces te agradecemos
la exposición. Muy, muy interesante el tema. Muchas gracias, Bernardo. A usted, profesora, muchísimas gracias. Gracias a ti. No sé si entre los asistentes, colegas, esté conectado ya alguno de los autores de la siguiente ponencia, que es Tecnología Dinámica como Instrumento en la Enseñanza de la Proporcionalidad en Secundaria. No sé si esté ya alguno de sus autores, Mónica del Rocío Torres Ibarra, Nancy Janet Calvillo Guevara, Elvira Borjón Robles. Aún no. O quizá de la siguiente presentación, tipos de modelos que construyen y externan estudiantes universitarios al resolver un MEA. Sí, aquí estoy. Ah, ya está conectado, maestro. ¿Cuál es su nombre? Sí. ¿Carlos Enrique Flores? Así es. ¿Sí? Ah, muy bien. Pues no sé qué les parezca, si quizá damos esa permuta. Si usted está de acuerdo, maestro, no sé si ya está en posibilidad de compartir su pantalla. Por supuesto. Nada más vamos aquí a hacer un cambio para que pueda usted compartirnos su pantalla. Vamos a hacer esa permuta, ¿verdad? Porque todavía los autores de la conferencia que lo anteceden, pues no están. Continuamos con usted, maestro. Le damos la bienvenida a nombre de los organizadores del seminario. Vamos a tener igual 20 minutos, 15 minutos para su exposición y 5 minutos de preguntas si las hubiera, o si no hay preguntas, pues puede también tomar ese tiempecito para su exposición. Adelante, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias. A usted. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya se puede ver, maestro. Listo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Le agradezco mucho al evento AmioTem por permitirnos la oportunidad de presentar esta investigación en este magnánimo evento. En esta ocasión yo les vengo presentando esta investigación que tiene por nombre Tipos de modelos que construyen y externan estudiantes universitarios al resolver una MEA. Los autores es su servidor, Carlos Enrique Flores Gasca, junto con la doctora Verónica Vargas Alejo. Yo soy estudiante de la maestría de enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Guadalajara, campus CUSEI. Bueno, es ineludible considerar al concepto de función importante en gran parte de la matemática que conocemos hoy en día. No solo es sustancial en áreas que competen estrictamente a la matemática, sino también es importante en otras áreas, como lo son la física, la economía, las ciencias sociales y humanidades, entre algunas otras más. Y dentro de los distintos tipos de funciones podemos encontrar la función escalonada. Varios investigadores como son Dor, Arlebach, Stani, Caput, Rochelle, Vargas Alejo, de Villiers, Stroop, han analizado situaciones que pueden ser modeladas por los estudiantes mediante esta función. Y en muchas de sus conclusiones que los investigadores tienen, ellos mencionan que pues, los estudiantes han presentado dificultades para comprender el concepto de función escalonada y sus conceptos asociados, y esto puede deberse a que los estudiantes no están acostumbrados a, a modelar situaciones problema cercanos a la vida cotidiana que impliquen el uso de funciones discretas y funciones constantes. Asimismo, ellos mencionan de que que se hace necesario implementar actividades en las que los estudiantes tengan un mayor protagonismo en el desarrollo de sus propios constructos. La pregunta de investigación que se llevó a cabo en este reporte es cuáles son los modelos que construyeron y externaron los estudiantes al resolver la MEA
Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Para ello me voy a permitir ahondar un poco más en el marco conceptual, que es de la perspectiva de modelos y modelación de Leshidor. De acuerdo con Leshidor, aprender matemáticas es un proceso de desarrollo de sistemas conceptuales o modelos que cambian de manera continua, se modifican, extienden y refinan a partir de las interacciones que tiene el estudiante con su entorno al resolver problemas. Un modelo, de acuerdo con los investigadores, son los sistemas conceptuales que consisten en elementos, relaciones, operaciones y reglas que gobiernan las interacciones, que se expresan mediante sistemas de notación externa y se utilizan para construir, describir o explicar los comportamientos de otros sistemas, tal vez para que estos sistemas puedan ser manipulados o pronosticados. De acuerdo con Leshidor, pensar matemáticamente va más allá de hacer cálculos, de dar respuestas cortas a preguntas específicas, y con frecuencia implica describir situaciones matemáticamente para que estos modelos construidos puedan ser entendidos, puedan ser expresados, puedan ser pronosticados y con base en ello poder tomar una mejor decisión. De acuerdo con esta perspectiva de modelos y modelación, el aprendizaje es, es un proceso social y además el proceso es el producto, es decir, lo importante es todo este proceso pues, de desarrollo de sistemas conceptuales. Involucrarlos en este tipo de actividades, los estudiantes comienzan a modelar estas situaciones problema y al modelar se involucra a los estudiantes pues en distintos ciclos de entendimiento, de descripciones, de interpretaciones, conjeturas y explicaciones, y de acuerdo con Arlebach y Dor 2020, los primeros ciclos, los primeros que construyen los estudiantes suelen ser generalmente burdos, no obstante, dado que estos ciclos iterativos de entendimiento son evolutivos, tienden a ser, dado que se modifican, extienden y refinan, pues tienden a ser modelos compartibles y reutilizables. Ahora bien, este tipo de actividades Leshidor proponen que se les llama las Model Eliciting Activity, las actividades provocadoras de modelo, las MEAs por sus siglas en inglés, y estas actividades se construyen también con base en, para poder evaluar la calidad de estas actividades, para poder analizar los tipos de modelos que construyen los estudiantes al resolver la MEA. Se propone la guía de evaluación de calidad de MEAs. Esta guía de evaluación fue diseñada para que los estudiantes evaluaran los modelos que construyen los estudiantes al resolver una MEA. En este caso, existen 5 tipos de modelos, de los cuales 2 es que el modelo requiere redirección, es decir, que el modelo que construye el estudiante está en el camino equivocado. En este caso, que tiene que ver con la función escalonada, el modelo que construye no está asociado con la función escalonada, sino con alguna otra situación o contexto, y pues los estudiantes requieren comentarios del profesor, comentarios adicionales del profesor o de sus compañeros. Existe otro tipo de modelo que es el modelo que requiere mayor extensión y refinamiento, es decir, que este modelo es un buen comienzo para poder responder a la situación del problema, no obstante, pues se necesita mucho más trabajo para poder responder a las preguntas planteadas en la situación del problema. En la metodología de esta investigación se llevó a cabo, la investigación es de tipo cualitativo, se realizó en el ambiente virtual Zoom a raíz de la pandemia del COVID-19. La población de estudio fue conformada por 2 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 18 a 20 años de edad. Se organizaron en 3 equipos, A, B y C, y con fines de practicidad y al tiempo que tenemos, pues solamente optamos, nos permitimos presentar el trabajo nada más del equipo B. La implementación de esta actividad se llevó a cabo en 4 fases, que es la actividad de calentamiento. Posteriormente se les llevó a cabo la hoja esta de resolución de situación problema, la tercera fase que compete a la exposición de los modelos que construyeron los estudiantes y el cierre de la sesión plenaria, y la cuarta fase de la resolución de la MEA como tarea extra clase. Para la recopilación de datos se tomaron videos, se tomaron audios, notas de los estudiantes y notas del profesor.
Cabe mencionar de que para poder nosotros categorizar estos tipos de modelos que construyeron los estudiantes, pues, perdón, se tomó como base la clasificación de modelos propuesta por Montero Moguel 2020, que esta misma se basó pues en la guía de evaluación de calidad de MEAS propuesta por LES 2010. En este caso categorizamos 5 tipos de modelos, de los cuales 2 es modelo del tipo 1, MT1, que es el modelo que requiere redirección, que fue el que comenté hace rato, y también el modelo tipo 2, MT2, que es el modelo que requiere mayor extensión y mayor refinamiento. Y bueno, la MEA consta de 2 tipos de actividades. La primera es la actividad de calentamiento. Esta actividad de calentamiento más bien, es un artículo de periódico que versa sobre de que el gobierno, al hacer uso de recursos para la compra de más vacunas contra el COVID-19, pues impacta sustancialmente a algunas entidades gubernamentales, entre ellos la CONADE, y básicamente este artículo trata sobre esta situación y cómo esto ha afectado a los gimnastas, más bien afectó a los gimnastas pues para que pudieran concursar durante las 2 semanas que duran los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Posteriormente a la lectura del artículo de periódico, se les pide a los estudiantes a que respondan a las preguntas que se les llaman preguntas de calentamiento, que tienen que ver con la actividad de calentamiento, y el objetivo de esta parte más que nada es contextualizar a los estudiantes en el problema para la situación problema que van a resolver posteriormente. Después de esto viene la segunda parte de la MEA, que es la situación, problema, que es lo que se les va a pedir, en el cual, pues a raíz del artículo de lo que sucedió, los directivos de la CONADE lograron un convenio con 3 hoteles de Tokio y se les va a asignar un préstamo a los gimnastas de a lo más 21.500, y dado que la tasa de interés es muy alta, pues es conveniente de que se lleve a cabo la planificación en esos 3 hoteles de tal manera de que se gaste lo menos posible, y se les solicita a los estudiantes a que escriban una carta dirigida a los gimnastas, como una de ellas es Alexa Moreno, donde se les explique la planificación que ellos pueden llevar a cabo durante las 2 semanas en estos 3 hoteles. Y bueno, tenemos como los resultados de que en primera instancia, en la fase 3, cuando se hizo ya, después de que hayan terminado de construir los modelos, los estudiantes expusieron los modelos construidos y este fue el modelo que escribió el equipo B. Como podemos observar, el equipo B, cabe mencionar de que durante la realización de este modelo, inicialmente el equipo identificó la variable noches, la variable de costos por noches, e intentó relacionarlas mediante un gráfico poligonal. No obstante, cambiaron este modelo y optaron por cambiarlo por un modelo cuya gráfica pues, fue un histograma. Podemos considerar que el equipo B externó un MT1, pues su modelo no está asociado a la función escalonada, y de acuerdo con Vargas Alejo, esto es común. Regularmente cuando se implementan este tipo de actividades, cuyo concepto que se encuentra inmerso es el concepto de la función escalonada, los estudiantes en primera instancia tienden a asociar una gráfica en forma de histograma o de diagrama de barras. No obstante, fue necesario que el equipo B tuviera apoyo de sus compañeros y del profesor durante la discusión grupal para que redireccionaran su forma de pensar y refinaran su modelo. Es importante mencionar que durante el cierre de la sesión, posterior a la exposición de los modelos por los estudiantes, el profesor apoyó a los estudiantes para que eligieran el mejor modelo que describiera la situación y concretizó pues todos los conceptos que se encontraban inmersos en esta actividad, haciendo especial énfasis en la función escalonada. Después de este cierre, el profesor le solicitó a los equipos que volvieran a resolver la situación problema y pudieran mandar las cartas con base en todo este foro de retroalimentación, de modificación, de extensión y refinamiento que tuvieron sobre sus propios sistemas conceptuales. Y esto es lo que obtuvimos por parte del equipo B. El equipo B modificó y construyó otro modelo, y como podemos observar, optimizaron los resultados que habían tenido anteriormente. Si puedo regresar tantito, aquí por ejemplo ellos construyeron un modelo
y propusieron que el gasto total que era de 19.400, aquí lo optimizaron a 18.500, y como podemos ver en el gráfico del lado derecho, ellos asociaron ya un comportamiento cercano a la función escalonada. No obstante, podemos observar pues que aún hay ciertas dificultades pues para poder exhibir de manera correcta pues los extremos de los intervalos, la representación tabular, la representación gráfica, y podemos considerar de que este modelo pues requiere todavía mayor extensión y refinamiento. Como conclusiones, tenemos que pues, los estudiantes del equipo B construyeron y externaron inicialmente un modelo tipo 1, el cual se fue modificando y ampliando a partir de la interacción grupal para convertirse en un modelo tipo 2. A pesar de que este último modelo no describe en su totalidad la situación planteada, en él pues podemos observar más características de la función escalonada. Como se mencionó anteriormente, se observa que es necesario que los estudiantes resuelvan más actividades relacionadas con la función escalonada para que se apropien del significado de la misma, y en este sentido coincidimos con Dor, Arlebag y Stanek respecto a que implementar una sola actividad, una sola MEA, pues difícilmente posibilita que el estudiante comprenda los conceptos matemáticos inmersos, en este caso el de la función escalonada, y pues se requiere de un conjunto de actividades secuenciadas para promover que el estudiante los identifique y les dé significado. Es decir, se requiere más actividades donde los estudiantes exploren los conceptos que se encontraban inmersos en la MEA para que puedan desarrollar sus sistemas conceptuales. Estas son algunas de las referencias que se tomaron en consideración para esta investigación, y pues les agradezco mucho de nuevo por la oportunidad de participar en este magnánimo evento, y pues quedo atento a sus preguntas y comentarios, y muchas gracias. Qué amable, maestro. La verdad, muy interesante ahí esa plática. Sobre todo a mí me llamó la atención esa parte del calentamiento, que, que es algo muy quizá práctico para que los muchachos se puedan al menos motivar. O sea, ahorita, por ejemplo, ahí que son notas del periódico. Bueno, a mí me resulta interesante porque como tengo ahí grupos de estadística, que los muchachos a lo mejor pudiera ser una motivación, así como lo plantea usted, un calentamiento previo, pues al menos leer el periódico, que a raíz de ahí ellos ya hagan esa propuesta. La verdad sí, sí me pareció muy interesante, lo felicito ahí en esa parte, qué bien que hace pues digamos esas actividades para que los muchachos también a raíz de ahí pues generen sus actividades, ¿verdad? Muchas gracias. De hecho, el LESH ha hecho muchas investigaciones en estadística con base en la perspectiva de modelos y modelación. Y desde esta perspectiva, generalmente se propone un conjunto ya sea de MEAs para poder darle seguimiento a este proceso de desarrollo de sistemas conceptuales de los estudiantes. O también se propone una secuencia que es un módulo instruccional que consta de una MEA. Posteriormente se lleva una MXA, una Model Exploration Activity, que es donde los estudiantes pues justamente exploran estos conceptos que se encontraron inmersos en la MEA, y posteriormente se les involucra en la resolución de una MA, que es una MEA con un poco de más elevada de dificultad, que es una situación diferente, a pesar de que esté estructuralmente similar a la de la MEA inicial. Y aquí más que nada el motivo es para ver que en efecto los estudiantes hayan construido, hayan desarrollado sistemas conceptuales, modelos que sean compartibles y sean reutilizables. En este caso, por ejemplo, las actividades de calentamiento, desde un punto de vista personal, a experiencia propia de los pilotos que hemos llevado a cabo,
Es bastante interesante cómo se ha llevado el foro de retroalimentación, más que nada en las preguntas de calentamiento, sobre todo porque los estudiantes de manera, digamos, natural, se encuentran sumamente inmersos en el contexto del Se problema. interesan. Sí, e incluso comentan desde sus experiencias previas, o sea, exhiben estos sistemas conceptuales que tienen. Me ha tocado implementar, por ejemplo, con estudiantes de economía y las opiniones que ellos emiten son bastante lucrativas y fructíferas, que han propiciado que estos foros de retroalimentación contemplen todavía más estudiantes para sentirlos completamente inmersos en la situación del problema. Excelente, maestro. Qué bueno que ahí plantea esas actividades. La verdad sí me llamó la atención. No sé si entre los asistentes haya quizá otras preguntas, algunos comentarios. Todavía hay algún par de minutitos que pudieran alguna inquietud. Pues yo creo que no hay ninguna intervención. Le agradecemos mucho, maestro. En nombre del Seminario Nacional le damos las gracias. Agradecemos ahí su participación, que usted esté muy interesado en el tema. Muchas gracias, maestro. Y vamos a dar paso a la siguiente presentación, que la siguiente presentación se llama Tecnología dinámica como instrumento de la enseñanza de la proporcionalidad en secundaria. No sé si la maestra Mónica es la que nos va a estar compartiendo su pantalla. Sí, maestra Mónica. Sí, ya estoy aquí. ¿Empiezo ya a compartir? Adelante, maestra. Tuvimos ahí un intercambio de ponencias de cuestión del tiempo, pero usted ya continúa con su presentación. Adelante, maestra. Gracias, buenos días. En esta pequeña charla quiero yo compartirles un trabajo que estamos desarrollando como parte de un proyecto de incorporación de tecnologías y materiales en la enseñanza de las matemáticas. Específicamente está dirigido a alumnos de secundaria. Y entonces, en este proyecto nosotros lo que estamos tratando de hacer es llevar la enseñanza no solo en el aspecto mecánico o visual, sino más que nada en el razonamiento de aquello que estamos trabajando en el aula. Entonces, en ese sentido, empezamos con este trabajo que tiene por objetivo presentar una propuesta desarrollada con una herramienta para fomentar el razonamiento proporcional en estudiantes de secundaria. En este caso, bueno, tratamos de que ellos no solo operen las tablas que les presentamos cuando trabajamos con proporcionalidad, sino que vean cuándo una situación es proporcional y cuándo no. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros empezamos a explorar este tema, encontrábamos que desde el nivel primaria se empieza a trabajar con la regla de 3. Entonces, este conocimiento hace que los alumnos, al momento en el que ven un problema de valor faltante, inmediatamente digan, pues ahí voy a aplicar regla de 3. Incluso cuando pudiéramos querer modelar con una ecuación, ellos dicen, ¿por qué voy a utilizar ecuaciones si eso lo puedo resolver con una regla de 3? Entonces, ese algoritmo de solución, pues para ellos es como una llave que les deja hacer muchas cosas, pero a la vez, cuando empiezan a trabajar con esta llavecita,
empiezan a tener problemas en esas relaciones, en esas razones que implican la proporción. Es decir, empiezan a tener preguntas como, yo sé que tengo que resolver con una regla de 3, pero no sé cuál cantidad pongo arriba, cuál abajo, cuál estoy comparando. Es decir, esa relación de magnitudes es en donde está el conflicto. Entonces, nosotros queremos empezar por que ellos entiendan o se lleve a la aprehensión del concepto de proporcionalidad. Cuando empezamos a hacer una búsqueda acerca de qué es lo que se está presentando en este tema, aun cuando pareciera algo muy trivial, algo que se da en la secundaria de manera muy rápida porque pareciera un tema, digamos, fácil, los errores que la literatura reporta, en específico, bueno, aquí cito a los que encontró Fernández y Linares en 2012, que es la confusión entre magnitudes, que era lo que más o menos les decía, ¿dónde pongo cada cantidad de tal forma que yo pueda hacer ese cruce para que me den esa regla de 3? Otra forma es el uso incorrecto, es decir, yo ya identifiqué cuáles son las razones que aparecen ahí en esa proporción, pero no puedo comparar con otras cantidades. Y la otra es cuando utilizan una estrategia errónea. Bueno, Fernández y Linares dicen que hacen combinación de estrategias aditivas y multiplicativas, es decir, no tanto lo llevan a la regla de 3, sino que suman o restan o multiplican tantas veces como ellos encuentren esa relación. Entonces, teniendo en cuenta esto, tomamos en consideración lo que en 2012 Mochón presentaba como unos acercamientos en los que él proponía como cierta secuencia para llevar a cabo o acercar el concepto de proporcionalidad. Y entonces lo que hicimos nosotros es, considerando esa idea, llevarlo al uso de una plataforma interactiva, que en este caso es GeoGebra, y hacer interacción entre las representaciones que esta nos permite manejar para hacer un análisis mediante representaciones semióticas, que es el que propone Duval. Entonces, en conjunto, bueno, tenemos la intención de conducir al alumno de secundarias a la adquisición del concepto de proporcionalidad, que él refleje o obtenga pues en su mente cuando sí es posible utilizar, en el caso de que ya llegue a la regla de 3, cuando sí es posible y cuando esa regla no le va a dar una solución. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro sustento teórico, lo que son las representaciones semióticas. Partimos también de lo que son los aprendizajes claves que propone la Secretaría de Educación Pública, pero a partir también de la génesis del concepto. Entonces, considerando los primeros acercamientos a este concepto, nos dimos a la tarea de buscar en el libro de los elementos de Euclides cómo este señor describía estos dos conceptos que vienen inmiscuidos en el tema de la proporcionalidad, que es básicamente la razón y la proporción. Y entonces nos damos cuenta que la descripción que él hacía de estos objetos es muy similar a cómo la manejamos, pero nosotros le hemos dado un carácter operativo, ¿sí? Sin que veamos justamente esas relaciones que él en su momento decía que existen entre los elementos que la integran. Revisando también lo que son los aprendizajes claves propuestos para la educación secundaria, nos dimos a la tarea de, bueno, ver cómo esos conocimientos que se proveen en cada uno de los ciclos escolares, y vimos que en los tres aparece la proporcionalidad de diferente manera. En el primer ciclo, en primer año, dice que tiene que hacer uso de proporcionalidad directa, buscando el cálculo de valor falsante. En el segundo año empiezan con proporcionalidad directa e inversa, pero a partir ya de problemas, y en el tercero reafirman esa proporcionalidad. En los tres les dice que analicen y comparen, y además que hagan uso de representaciones. Y entonces nosotros vemos los libros de texto y generalmente la única representación que se maneja es o la tabular o la verbal,
sí, pero de ahí no se saca o no se hace por lo menos una interacción entre ellas. Entonces, en ese sentido es que hacemos esta propuesta de trabajo en la que nosotros tratamos de hacer esa interacción entre las representaciones, entendiendo representaciones. Bueno, aquí puse una cita de Gruszewski, en el que él decía que en el ámbito de las matemáticas son notaciones simbólicas o gráficas, así como manifestaciones verbales mediante los cuales se expresan los procedimientos, así como las características y propiedades. Y en 2004, Duval hace una caracterización de estas representaciones en lo que son las representaciones semióticas, y dice que es un conjunto de signos que son el medio de expresiones de las representaciones mentales para hacerles visibles a otros individuos. Es decir, las representaciones semióticas nos van a permitir ser un vínculo en qué es lo que se le está formando en la mente del estudiante cuando yo le doy cierto tema. Eso es lo que me va a permitir visualizar en una representación. Ahora, cuando estoy trabajando con representaciones semióticas, bueno, pues tengo dos conceptos fundamentales, el de la semiosis y el de la noesis, que la primera es la aprehensión o producción de una representación, es decir, simplemente yo la ejecuto, y la segunda, la noesis, son los actos cognitivos como la aprehensión conceptual del objeto, es decir, ya hago yo relaciones entre esas representaciones, ya puedo detectar características en cada una de ellas y puedo en algún momento llegar a conceptualizar el objeto. Por eso Duval afirma que no hay noesis sin semiosis, es decir, no se puede aprender un concepto matemático sin pasar por el necesario tratamiento y conversión de diferentes registros de representación semiótica. Entonces, les decía, partimos de esta idea de acercamientos al razonamiento proporcional, en la que son básicamente 4. En la primera, que es el que les voy a exponer hoy, ahorita por razones de tiempo, solo me voy a centrar en este, que es el proporcionalidad, proporcional, que es básicamente el manejo de tablas. Bueno, por lo menos así se proponía en ese acercamiento. En el segundo acercamiento es en el que ya lo llevamos a entender la razón unitaria. En el tercero involucramos el concepto de constante de proporcionalidad, y en el 4 le damos el sentido algorítmico, más bien el sentido al algoritmo basado en la regla de 3. Entonces, en ese sentido, en ese tipo de acercamientos, nosotros proponemos estas 5 actividades, cada una enlazada más o menos con uno de los acercamientos que en su momento Mochón sugería, y que les digo, nosotros los transformamos para manejarlo a través de representaciones. Y entonces, en la primera actividad tenemos que es la que les voy a mostrar el día de hoy, el objetivo de que los alumnos puedan reflexionar si una situación es o no de tipo proporcional, a través de situaciones sencillas. Aquí, en esas situaciones sencillas, nosotros trabajamos lo que son justamente esas razones tan sencillas que muchas veces no nos damos cuenta que estamos utilizando. Es decir, vemos dos cantidades y simplemente decimos, pues es que una es el doble de la otra, o es la mitad, o es decir, encontramos algo, una relación que nos dice que esas cantidades tienen algo en común. Sí, entonces, en ese sentido es que trabajamos esta primera actividad. La segunda, bueno, así visto así de manera rápida, en la primera trabajamos las cantidades en forma vertical. La segunda hacemos comparaciones horizontales. Por esos dos nos va a llevar a la tercera, que es intervenir un concepto, es decir, buscar como la diferencia, pero ya no tan sencilla como doble o triple, sino un factor que luego vamos a conocer como constante de proporcionalidad, y luego ver cómo se establece esa relación entre las dos razones para llegar a darle sentido al uso de la regla de 3. Es decir, no pretendemos que los alumnos digan, ya olvídate de la regla de 3 y nunca la uses, sino más bien que ellos la puedan usar cuando realmente sea necesaria. ¿Sí? Entonces,
Les digo, les voy a platicar un poquito sobre la primera actividad. Tiene por objetivo que el alumno identifique las situaciones que son y no proporcionales. Les vamos a presentar dos tipos de problemas, uno justamente en el que sí es la situación proporcional y otro en el que no, de forma tal que ellos distingan esas características que ambas situaciones le van a presentar, ya sea en la comparación de cantidades de la representación tabular o en la forma en la que se va generando la gráfica y cuáles son las constantes que se van presentando en esas situaciones. Entonces, empezamos con un planteamiento muy sencillo. Es una embotelladora, una máquina produce 5,000 refrescos en 15 días. Observa los datos que se presentan en la tabla de producción e indica la siguiente relación. Este es un problema del libro de texto, pero les digo, generalmente cuando los alumnos ven este tipo de problemas en secundaria, dicen, pues busco una relación cruzada y encuentro el que me falta. Entonces, nosotros quisimos no empezar por presentarle el problema, sino por presentarle una parte de ese problema. Entonces, hicimos una pequeña aplicación en GeoGebra, en la que, si se fijan, bueno, son los mismos datos del problema, pero le digo, observa la siguiente tabla de valores y presiona los botones de forma ascendente, es decir, que vayan viendo cada una de las relaciones para, bueno, para analizar las relaciones que existen. Entonces, en ese primer paso, lo que voy a hacer es ir comparando de manera vertical qué relación existe entre una cantidad y otra. Entonces, el alumno presiona el de relación 1, le van a aparecer aquí en la tabla unas flechitas que son las cantidades a las que me estoy refiriendo, y entonces, si se fijan, estas son razones simples. Aquí el alumno va a elegir entre si es el doble, el triple, la mitad de una, bueno, fijándose en una y luego viendo que esa misma relación se presenta en la otra. En este caso, por ejemplo, es el doble y ya aparece ahí, sí, o sea, aparecería en este caso en las dos cantidades, y él tendría que observar que realmente esta relación existe en ambas columnas. Así también para la otra, igual las flechas sobre la representación tabular se van indicando a qué cantidades me estoy refiriendo. Es decir, quiero que el alumno analice la tabla como tal y que vea qué relación existe entre esas cantidades, esas dos cantidades que estoy comparando. Así con las 4 cantidades que tiene la tabla, y de forma tal que en algún momento termina y dice, bueno, llegué al 90, fíjate que como el 90, ¿qué relación tiene con el 30? Igual tengo las mismas tipo de relaciones. Entonces, si él identifica que el 90 es el triple del 30, entonces le presento el problema y le digo, a ver, si tengo este problema, entonces, ¿qué cantidad aparecería en ese 0? ¿Qué cantidad se produjo de refrescos en esos 90 días? Y entonces, si él se da cuenta que el 90 es 30 y ese dato que estoy buscando es el triple de 10,000, entonces él me tendría que decir que esta cantidad son 30,000 refrescos producidos en ese día. En este caso, le llamamos una actividad autorresponsiva porque el alumno tiene la posibilidad de revisar. Y sí, bueno, lo fui contestando así a propósito, pero si coinciden todas las razones, le va a decir que sí lo hizo bien. Si alguna de las razones no coincide, pues le va a aparecer una en la que, voy a ponerlo aquí al azar, en la que no coincidió, y aun cuando él pueda detectar esta última, por ejemplo, le pedimos que revise de tal forma que, no le digo cuál, pero sí le digo que revise a ver en cuál se equivocó, de forma tal que vea yo que está comprendiendo esa razón que existe entre esas cantidades. Sí, tengo que pedirle pues que conteste todo para que pase al siguiente paso. En el siguiente paso, voy a hacerlo nuevamente nada más rápido, para que vean, una vez que sí ya contestó correctamente, esto es... Entonces le va a dar paso al siguiente paso, en el que le voy a preguntar cómo son estas razones.
Y entonces me va a decir que si son iguales o diferentes, y ya voy, ya sé que se me acabó el tiempo. Y entonces, en el último paso, simplemente le pido que active la segunda vista gráfica y que observe cómo se generó la gráfica de estos valores. ¿Sí? En la actividad 2, él va a observar que la gráfica no es lineal y entonces voy a proceder a preguntas en relación a las relaciones que él fue encontrando y a la gráfica que observó. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos es esto que les expliqué. Pasa a una tercera actividad de refuerzo y bueno, actualmente estamos todavía en fase de desarrollo, sin embargo, estamos evaluando pues que todas las respuestas o alternativas de respuestas sean coherentes con lo que estamos planeando y finalizar con que, bueno, estamos tratando de potenciar el razonamiento más allá de la algoritmo, de la forma de trabajar, digamos, de manera robótica, en la que simplemente resuelven operaciones, sino que más bien lleguen a entender con qué están trabajando. Sí, esas son mis referencias y pues muchas gracias por su atención. Al contrario, maestra, gracias a usted. Y esa parte donde se mostró el documento en GeoGebra, ¿verdad? No se le dice cuál respuesta está equivocada, pero al menos pues ya el alumno regresa y revisa y ahí también se logra ese aprendizaje, ¿verdad? Que los chiquitos pues son de secundaria, que a lo mejor están ahí muy desesperados o que le pongo cualquier número y voy intentando, pero todo debe de ser paso a paso, ¿verdad? Esa parte de tener ese seguimiento. La verdad que qué bueno ese trabajo, maestra, la felicito por... ¿Usted es maestra de secundaria? No, soy maestra de la maestría en matemática educativa y en la orientación de secundaria, es decir, mis alumnos son maestros de secundaria. Entonces es para ellos que trabajamos este tipo de actividades. Excelente, maestra, muy bien. No sé si entre los colegas de la sala ¿hay alguna pregunta? ¿Comentario? Pues al parecer no, maestra. La verdad sí la felicito en esa parte que estuvo muy completa. Pues el objetivo es que los estudiantes busquen ese aprendizaje, ¿verdad? Que no se queden con así, como mencionaba, pues la proporcionalidad que a lo mejor, como ya se tiene muy en la mente el uso de la regla de 3 simple, pues no solamente es eso, hay otras cosas que el chiste es que también se varíen esas actividades para que los estudiantes pues logren comprenderlas. La felicito, sí, maestra, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Más? Sí. No, pues nada más comentar que les digo, es un proyecto en el que estamos trabajando, todavía estamos empezando con ese proyecto para meter más actividades justo tendientes al razonamiento, no tanto a la si estás bien o estás mal, que es la parte de la exactitud de la matemática, sino más bien ese razonamiento que me está haciendo hacer cierto tipo de operaciones. ¿Sí? Entonces, nada más en ese sentido es que estamos trabajando actualmente. Muy bien, le agradezco su intervención, maestra. Gracias. Pues concluimos el bloque de las conferencias, ya todos los participantes tuvieron la oportunidad de platicarnos sobre sus temas, sobre sus proyectos. Entonces, pues no me queda más que agradecerles en nombre del comité organizador del seminario la asistencia a esta sala. Yo creo que ya en unos días más recibirán ustedes un correo, no sé cuál sería el tiempo, pero se les van a hacer llegar sus constancias, ¿verdad? Eso es seguro. Pues no me queda más que darles las gracias. Muy amables, maestros, y que tengan buen día. Hasta luego.